Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes. Esta vez estoy sola y va a haber una modalidad diferente de programa. Yo pertenezco a la Academia Morista Costarricense. Es una asociación docta que investiga, publica sobre la vida de Juan Rafael Mora, su gobierno, su obra, sobre la guerra de 1856 y sobre la Costa Rica de 1850 a 1860. En el discurso para incorporarme a la Academia Morista, realicé una investigación para ese discurso sobre los rasgos culturales de la década de Mora y el nacimiento del teatro en esa década en Costa Rica. Y por ser diciembre creí que podía ser un motivo interesante hablar de algo de nuestra historia, de nuestro arte y de nuestra cultura en esa década tan importante y tan definitiva para el desarrollo de nuestro país. En 1850 se consolida el capitalismo agrario con la exportación de café, periodo que da paso de una economía principalmente de subsistencia, que era la que había en el país, a una economía agroexportadora. Eso quiere decir que se crea riqueza, se crea una burguesía agrícola, se consolida un poder político y económico frente a un grupo de intelectuales pequeño que también nace, se fortalece en ese momento en el país. Se inicia, como dice don Tomás Soleil Güell, una década de excepcional progreso para Costa Rica. Costa Rica es una, antes de comenzar esa década, y es totalmente otra al finalizar esa década, incluyendo la gesta histórica que nos convierte en un símbolo para América Latina en ese momento. Comenzando esta década, la vida en la República giraba en torno de la ciudad de San José. El historiador Armando Rodríguez nos la presenta como una aldea con humos de ciudad, con una población de 15,000 habitantes, a lo sumo 20,000 habitantes si contábamos los alrededores de San José. Se vivía con una modestia absoluta, dicen los viajeros que nos visitaron en esa época. El irlandés Tomás Francis Meagher dice que se encontró un pueblo laborioso, un poco lerdo y calculador. Eso lo dice en sus relatos de vacaciones en Costa Rica. Él estuvo por acá en 1859-1860. El crecimiento sostenido de esa economía del café de 1850 a 1856 permite la realización de una importante obra pública y también inversión en arte y cultura. Don Juan Durán Lucio, un académico de la Universidad Nacional y de la Academia Morista, señala que la lucha por la educación, y lo cito, fue la guerra más planificada por el estadista Mora, la guerra para la que más se había preparado, la guerra contra la ignorancia y la inutilidad. Cierra comillas. El gobierno de Mora funda escuelas para niñas. Estamos hablando de 1850, en las provincias, y un liceo para señoritas en San José. En artículos varios publicados en la Gaceta, Adolphe Marie, un periodista francés que va a llevar adelante una labor impresionante en nuestro país, amigo del presidente Mora y viceministro de Educación, habla en esa inauguración señalando con claridad la importancia que tiene la educación de las mujeres para el desarrollo del país. Pensamiento totalmente revolucionario para la época. Así se establecen escuelas en la mayoría de los pueblos y en 1851 se declara la obligatoriedad de asistir a la escuela primaria. Esta es una cruzada que ni siquiera la guerra logrará parar. Como resultado del avance en la alfabetización en el país, se da un crecimiento y viene acompañado de un crecimiento de la cultura impresa. Se fundan periódicos, revistas y de nuevo Adolphe Marie brinda impulso
desde la Gaceta, porque el presidente Mora lo nombra director de la Gaceta, creador, además se funda la Gaceta, y un periódico, Ecos del Irazú. En estos periódicos, Adolphe Marie publica textos literarios importantes, publica a Lamartine, a Girardin, a Chateaubriand, a Víctor Hugo, todos estos, la mayoría de los textos traducidos por él, porque no contaba con los libros en español. Este proceso se acompaña con la importación de libros, la expansión del sistema educativo, como señalaba, tanto público como privado, y además el desarrollo institucional del Estado, de un naciente Estado que tenía pocos años de haberse declarado la República de Costa Rica. Junto al gusto por las obras literarias y la poesía, se dan avances importantes en otras áreas. La música y el teatro son productos sociales que responden a un contexto político, económico y cultural. Y es en esta década que cambian radicalmente los patrones de consumo y la cultura en nuestro país. Volviendo a los relatos que los viajeros nos dejaron, sus historias, muchas de ellas muy pintorescas, nos hablan de una ciudad rodeada de cafetales, sin edificios coloniales de importancia, como en la mayoría de los países de América Latina. Nosotros no contábamos con eso. Con casas, éramos la colonia más pobre y por lo tanto la república naciente nació como república, país muy pobre y aislado. Las casas de San José, en su mayoría de piso de tierra, sin ninguna que resaltara por su importancia. Casi todas tenían una sola planta y estaban totalmente encaladas por dentro y por fuera, ya que don Juanito pasó la ley que hacía obligatorio que se pintaran las casas por dentro y por fuera. Era salud pública, estética, y el ciudadano que no lo hacía llegaba y le cobraban una multa, la pintura y la mano de obra. Lo hacía la municipalidad, pero se le cobraba la multa y los materiales al ciudadano. Dicen que San José de esa época se veía limpio y claro. También señalan los viajeros que uno de los principales temas de conversación, y algunos se quejan de que el único tema, eran las peleas de gallos y las apuestas alrededor de las peleas de gallos. Hay un relato muy hermoso de don Francisco Romuser que llega por esa época a San José. Dice don Francisco: las señoritas y las señoras de las mejores familias vestían entre semana de zaraza, casi siempre de color morado. Los hombres usaban mucha jerga que venía de Guatemala. No se usaban corsés ni se usaban tirantes, y los jóvenes de buena familia tenían caballos casi siempre valiosos. Pero definitivamente la diversión de los jóvenes eran los dados. Sobre este tema, doña Marjorie Ross, quien ha investigado durante décadas la historia del traje en Costa Rica, me señaló que lo del vestido de zaraza y especialmente lo del color morado no se sostiene. Existen crónicas y testamentos que por el contrario mencionan elegantes trajes de seda que se heredan. La sencillez de la zaraza corresponde a la sencillez de las mujeres de campo, me dijo doña Marjorie. Pero yo señalo que tal vez sí es posible que se usara entre casa y para trabajos domésticos, porque todavía en épocas en que uno era niño, esa era una costumbre en Costa Rica, un vestidito de zaraza para hacer los trabajos de la casa y después elegantearse para salir. Lo del color morado sí tiene total razón, doña Marjorie, no se sostiene. Posiblemente le impresionó ver a tres, o llegó en Semana Santa, don Francisco Romus era Costa Rica. El color, porque ese es un color de Semana Santa. Este tema permitió un rico diálogo con la investigadora Ross sobre la memoria, sobre los recuerdos, los prejuicios y los estereotipos con que miramos al otro y con que el otro nos mira. La mirada con que miramos y con que nos miran siempre es relativa. En el doctorado, decía doña Marjorie,
teníamos que hacer un ejercicio que me cambió el punto de vista para siempre. Preguntarme siempre desde dónde hablo yo y desde dónde habla el otro. Y eso permite entonces lograr una cierta objetividad en el análisis. Así vemos como el más objetivo estudio histórico está impregnado de subjetividad. Y en las publicaciones sobre el presidente Mora encontramos especial prueba de ello. Los que consideran que es el héroe sin tacha y lo llevan a los altares, los que hacen el estudio buscando cierto nivel de objetividad y los que creen que son objetivos denigrándolo, ¿verdad? Ese es un balance que puede hacerse sobre la gran cantidad de estudios e investigación que hay sobre el presidente Mora. Antes de que la modernidad se impusiera y las políticas de Mora dieran paso a la búsqueda de una civilidad cultural europeizante, porque hacia ahí era que querían nuestros patriarcas llevar el desarrollo cultural de nuestro país. Antes de eso, las diversiones de los costarricenses eran muy sencillas. Eran fiestas patronales, turnos, bailes y en estos turnos, bailes públicos, había un encuentro social sin diferencia de clases, creando una identidad y una cultura popular. También las galleras de la época colonial unían a ricos y pobres por igual en la fiebre por el espectáculo y por las apuestas. Según nos dan trazos de ello también múltiples relatos de viajeros que pasaron por Costa Rica. Incluso se impresionan de ver al presidente de la República y a sus ministros discutiendo y negociando apuestas con el campesino descalzo que tienen a la par. Esa era la socialización de esa época. Con la riqueza que fue extraída del café y los cambios en los patrones de consumo, se abrieron por primera vez en aquella aldea de ciudades, de casas de un piso, 3 o 4 casas de 2 pisos era lo que había, encaladas de piso de tierra, se empezaron a abrir hoteles, clubes de caballeros, clubes de literatura, tiendas de ropa, que fueron una novedad enorme, panaderías alemanas, platerías. Aparecieron barberías, retratistas, maestros de piano, guitarra y flauta, instructores de idiomas. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar europeos, y eso lo vamos a ver más adelante, y latinoamericanos en una migración importante. La riqueza del café y la seguridad del país los atraía. Comenzó también por primera vez los anuncios de alquileres de locales y casas. Y las ventas de fincas están también presentes en los periódicos de la época. Una importante migración y un grupo de teatro aficionado vienen a enriquecer la vida cultural del país. La vívida relatos de los viajeros europeos, la mayoría de ellos, ofrecen pinceladas de nuestra historia y de nuestra cultura durante la fecunda década de Mora. Sin embargo, es a finales del siglo XX que comprendemos cómo se conforma la nacionalidad costarricense en esta excepcional década de nuestra historia. Es ahí que se crea y es a partir de esa década que creamos el imaginario costarricense. La nueva historiografía de nuestro país estudia ahora. Antes se estudiaban los hechos históricos, los personajes, ¿verdad? Ahora se estudia los hábitos de consumo, las diversiones, lo que se leía en la época, los impresos, los periódicos publicados, las bibliotecas públicas y privadas, y también se investiga en los barrios marginales. Y se investiga también en los barrios marginales el uso del tiempo libre, los billares, las peleas de gallo, los tipos de delitos, los hechos punitivos y muchos otros temas que han enriquecido nuestro conocimiento sobre esta década fundacional tan importante.
Costa Rica aislada durante la colonia, aislada y pobre, se ve enriquecida y además entonces crea una imagen de república pacífica, tanto en Europa, lo poco que llega nuestro hacia allá, como hacia América Latina y hacia Centroamérica. Y eso hace que vengan migrantes en gran escala, sobre todo alemanes. Alemanes fue el mayor número de migrantes que vino en esa época, pero también llegaron importantes números de ingleses, franceses, exilados latinoamericanos y migrantes de Centroamérica. Llegaron pocos españoles, es raro, y tampoco llegaron muchos italianos en esa época, pero sin duda todos los que vinieron a enriquecer el país en numerosas áreas del quehacer humano. Ingresaron médicos, investigadores, científicos, farmacéuticos, comerciantes, agricultores, artesanos, zapateros, barberos, hojalateros, encuadernadores, ebanistas, sastres, y también ingresaron músicos, literatos y poetas. Y no era fácil, porque llegar en barco primero era andar, después de llegar en barco a Limón, era andar 18 o 20 días por trillos con lluvia sin cesar, cruzando ríos en pangas, cargados a veces al hombro de los portadores en bestia o a pie. Eso también nos lo narra don Francisco Ramos. Hay un interesante artículo de Adolphe Marie, ese periodista francés de que me van a oír hablar tantas veces a lo largo de esta charla. En la Gaceta del 21 en 1852, habla con fina ignoría francesa, pero que retrata el racismo costarricense, pero también se retrata el racismo francés. Habla de la necesidad de la migración, la importancia de que vengan, pero trata de traducir las conversaciones que se dan en los cafés y dice, pero ojo, no debemos traer chinos porque su fealdad y carencias, si se llegan a mezclar con indias de Pacaca, producirían un fenómeno no aceptable para nuestra sociedad. Debemos traer alemanes, pero además del norte, no del sur, porque estos trabajan menos. Asimismo, refería que debemos cuidar especialmente que no vengan músicos, poetas y raleas similares, porque podrían traer malos hábitos y resultados a la sociedad costarricense. Aquí se está burlando Adolphe Marie de nosotros, porque él era uno de los grandes promotores de traer artistas, literatos, músicos a la sociedad costarricense. Entonces notamos una crítica llena de sarcasmo y mordacidad a los prejuicios nuestros como costarricenses. Pero esa pluma también nos deja ver elementos discriminatorios y racistas del propio Marie. Nadie se puede escapar a su época. Y es 1852 en que estamos. Nunca sabremos, y eso es muy divertido, por lo menos yo me lo planteé como algo divertido, ¿cuántos de los lectores lo tomarían literalmente? Y creyeron que estaba hablando Marie, que era el pensamiento de Marie. Termina diciendo Marie, lo que el extranjero desea encontrar al abandonar su país, lo encuentra en Costa Rica. Encuentra libertad y garantías. ¿Pero qué le adoptamos como país? Los caminos. ¿Será que eso está en nuestros genes? Porque es nuestra deuda eterna como país. Y sigue Marie. Concluye, lo que atrae la migración es la riqueza del país y la seguridad que les da el gobierno. Uno de los cambios más radicales que se dan en el hábito de consumo es por necesidad de estatus, para mostrar la recién creada riqueza, la necesidad de poseer un piano. María Clara Vargas Cuyel nos narra en su libro
fanfarrias, perdón, porque con mi mala memoria, se lo digo porque bueno, en una investigación muy importante que ella hizo sobre la música en Costa Rica, nos dice cómo pasamos de las fanfarrias que alegran turnos y de los músicos de cofradía que tocaban en las misas y a los entierros a las salas de concierto. Eso es lo que señala ella en su investigación. Pero algunos viajeros dicen que al inicio se dieron resultados lamentables. Dice uno de ellos, la música sagrada era detestable. Los trozos más profanos de valses y popurrí de varias óperas se tocaban confusamente junto con música seria. Unos gitanos con sus gaitas y violines que acompañaran una misa en la Catedral de San José producirían melodías más melodiosas y de carácter más religioso que las que lamentablemente maneja el maestro Mora. Una dura crítica para el maestro Mora. Y también ahí se nota racismos de la época en relación a la maravillosa, cómo habla con desprecio de la maravillosa música gitana. Vargas Cuyel relata que durante los primeros años fue poca la actividad y que solo se tiene registrado un concierto, en los primeros años de gobierno de Mora. En 1853, el gobierno entonces, porque se da cuenta de que hay una enorme carencia en el país, contrata a Venancio Calderón para que organice una escuela de música en San José. Un año después de este contrato, don Juanito Mora le escribe al gobernador de la provincia diciéndole que organice un examen público para que el maestro pueda dar una satisfacción plena de sus tareas y del adelantamiento de los músicos. O sea, el presidente quería ver si la inversión había dado de verdad buenos resultados. A don Juanito le interesaba la música, como decíamos antes, e invierte su gobierno en mejoras de las bandas militares por provincia, invierte en escuelas de música, en naciente compañías líricas para que nos visiten y con las llegadas y traídas de maestros particulares para que den clases de música en el país. Vemos así que la presencia de la música y de los himnos se convierten en aglutinadores de la nacionalidad durante la Guerra Patria y las celebraciones posteriores. ¿Por qué? Porque es en la guerra donde esta música es la que va a unir a los costarricenses que marchan hacia las batallas y también los unen en las conmemoraciones posteriores de la victoria lograda por el pueblo costarricense. Esta inversión inicial que da el gobierno de Mora en bandas y militares y municipales empieza a dar frutos. Y en 1852 resulta que viene de visita el cónsul de representantes de Estados Unidos y de Gran Bretaña a San José para discutir sobre un posible canal interoceánico en el río San Juan, y el presidente se da cuenta que no tenemos himno nacional porque tiene que tocarse el himno de esos países. Y frente a eso, provoca que Mora diga a su hermano, el general Mora, que vea con las bandas militares cómo se soluciona ese problema. Y el general Mora llama, todos lo sabemos, a Manuel María Gutiérrez, pero Manuel María Gutiérrez tiene 23 años y tiene solo 3 meses de estar en la banda nacional y dirigiéndola, porque el maestro se había retirado, y le piden que haga el himno, y una noche y una madrugada le tomó a Gutiérrez realizar la composición, y 2 días de ensayo fueron suficientes para estrenar nuestro himno nacional.
Vamos a ir un corte y regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes y con nuestra hermosa historia del desarrollo cultural, el desarrollo del teatro y el increíble desarrollo económico, social y político de la década de Mora en nuestro país. Hablamos de cómo fue que se inauguró el himno nacional. En la Gaceta de 1852 se relata cómo se celebra un baile, parte esencial de la vida cultural de nuestra ciudad capital. Se le refiere a un baile organizado por ingleses y norteamericanos en honor a sus delegaciones y al señor presidente. Y la prensa dice que el salón parecía un palacio encantado. Narran la maravilla de los pasillos, los mágicos pasillos, el coro, el movimiento y los trajes de las mujeres y la sobrosa y suculenta comida. El baile es descrito con admiración y el baile fue para 400 personas. Es impresionante. La Gaceta también nos narra otro baile del julio del año, de julio 31, también de 1852, para despedir al ministro de Negocios de España en el Salón del Congreso, que será pronto demolido para construir el Palacio Nacional. Sin embargo, la actividad teatral es la que viene a sacudir los cimientos de la vida cultural de nuestra pequeña ciudad. Durante el período colonial, las representaciones estatales se improvisaban durante las fiestas religiosas o civiles que tenían lugar en los pueblos al aire libre o en el atrio de las iglesias. De estas se ha documentado solo una, la comedia Afectos de Amor y Odio, que se hizo para la juramentación de Luis I como rey de España. El texto se le atribuye al propio gobernador de Costa Rica, que según relata Luz Alba Chacón en su obra Don Diego de la Haya Fernández. Ya en la independencia, la enseñanza del inglés y el francés en la Universidad de Santo Tomás debe haber ayudado a que los costarricenses ilustrados de entonces se pusieran al día con las obras literarias y de las artes del espectáculo europeas. Sin embargo, el historiador Luis Ferrero señala que, comillas, limitadísimo fue el desarrollo artístico durante el proceso de estructuración del Estado de Costa Rica. Aquella gente con mentalidad campesina y modo de vida aldeano no tenía idea clara de cuán necesario es el arte para la acción de la sociedad, pues el gusto por el arte se produce socialmente. Y esto viene a producirse en esta década. Fernando Borges, en su libro Historia del Teatro en Costa Rica, relata que un militar salvadoreño llamado Vicente Villaseñor, al servicio del gobierno de Costa Rica, construyó en 1837 un precario local para que sirviera de teatro cerca de la plaza principal de San José. Ese es nuestro presunto primer teatro. Eran presentados ahí obras por aficionados, los autos sacramentales, escritos por Daniel Castillo y aprobados por la Iglesia Católica. Obras que lamentablemente se perdieron, no las conocemos hoy. El gobierno colaboraba de alguna manera con el teatro y costeaba el canfín para las candilejas que alumbraban el local. Todas las obras eran esencia fundamentalmente religiosa, pues para poder representarlas era necesario contar con el aval de la Iglesia, dice Borges. Creo necesario contar algo muy pequeño, pero que en ningún documento, periódico, estudio de la época encontré referencia a la existencia del Teatro Villaseñor del que habla Borges. No sé de dónde sacó, de algún lugar debe haber sacado esos datos, pero no los logré encontrar. Y ante la extrañeza entregada por el hecho de que don Fernando hubiera usado el nombre de un militar para hablar de una empresa de este tipo, me fui cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura en artes dramáticas y entrevisté al doctor Carlos Meléndez preguntándole sobre esto. Don Carlos, analizando Borges,
señala que posiblemente lo que hizo Vicente Villaseñor hizo esto porque era un militar, de acuerdo, pero era un señor de gustos refinados y proclive a la cosa cultural, que escogió nada menos que a doña Manuela Escalante Nava, una de las más grandes intelectuales y de nuestro país en esa época, la escogió como preceptora para sus hijos. Lo que sí es que no debe haber habido teatro. Posiblemente le hubiera un corral en el que, con una pequeña tarima en el que se presentaban obras. Hay una curiosa hoja suelta que me enseñó don Carlos Meléndez y que yo puse en esa tesis y que evidencia que en 1841 se presentó en el país la obra de 1841, la obra de Shakespeare, Otelo, y que fue realizada al aire libre. Al final el anuncio dice: si el tiempo diera lugar, se ejecutará el día señalado, si no, hasta que lo permita el agua. Y con relación al costo, esto también es muy hermoso: entrada a 2 reales las personas pudientes y los descalzos a real. Supongo que tales actuaciones no habrían sido realizadas al aire libre de haber existido el Teatro Villaseñor. Lo que pasa, bueno, en 1846 se estrena un nuevo teatro en San José con, esta vez sí, con escenario y foso para la orquesta. Un teatro pequeño, pobre, pero ya con escenario y con foso para la orquesta. Olga Marta Barrantes, en su tesis de grado, lo consigna como Teatro Cifuentes. Nicodemus Castillo fue el director y el primer actor junto a su hermana Leila Castillo, actriz principal. Pero aparentemente hubo una reacción violenta, eclesiástica, contra las obras que se presentaban, como es, ¿verdad? Como pasa muchas veces en Costa Rica. Pero también, como pasa muchas veces, las protestas del clero contra el grupo de Castillo lo que hicieron fue acicatar la curiosidad de los costarricenses, que llenaron el teatro toda la temporada. Nos dice el señor Borges sobre el Teatro Cifuentes. Cuando este teatro ya llega a estar en tan pésimas condiciones que no permite funcionar ni presentar una obra, se decide construir un nuevo teatro en un lote cerca de la manzana sur del Mercado Central. En realidad estamos hablando del edificio Raventós, donde está el Ministerio de Educación. Ahí se decide construir el nuevo teatro. Calle 4, Avenida Central y Segunda. Durante los gobiernos de Juan Rafael Mora, en 1849, llegó al país la primera empresa de espectáculos organizada. Era un grupo de acróbatas y gimnastas españoles que no encontraron lugar adecuado porque estaba en pésimas condiciones el Teatro Cifuentes, y que esto motivó el interés de la construcción del Teatro Mora. Y el 11 de abril de 1850 se inicia la construcción del Teatro Mora. El presidente designó a don Alejandro Escalante al mando de dicha obra. Don Juan Durán Lucio señala que no queda claro si lo puso a cargo de la construcción como empresario, que era Mora, como presidente de la República. Otros investigadores dicen que no se queda claro si fue la municipalidad la que construyó el teatro y lo llamó Mora en honor al presidente. Lo que sí es claro es que el presidente Mora tomó acción, impulsó la obra, nombró a quien iba a llevarla adelante y porque considera que el teatro es parte del movimiento pedagógico y renovador que se va a dar con la introducción de las artes escénicas. Un movimiento pedagógico innovador asociado al teatro. Esto es muy importante porque vamos a ver después algunas cosas que pasan con ello. En 9 meses estuvo listo el Teatro Mora y fue oficialmente inaugurado el 1 de diciembre en función de gala con el prestidigitador alemán
Head Alexander, y con su esposa, que era una muy reconocida soprano italiana con mucho prestigio. Asimismo, se contrató el montaje de una obra con 2 actores españoles y los acompañaban algunos actores aficionados costarricenses con una comedia de Bretón de los Herreros. Así inicia el Teatro Mora. La temporada de inauguración fue acompañada por Adolphe Marí desde la Gaceta con análisis de cada una de las obras que se presentaban, con una crítica a cada uno de los actores señalando sus capacidades y las cosas que deberían mejorar. Analiza la obra Incertidumbre de Amor, un ensayo dramático de un señor Ochoa, presentado por la compañía de aficionados. Analiza el texto, los personajes, el trabajo actoral, alaba la forma de recitar el verso de la señora Castro, le dedica especial atención al actor Aldana, y es una crítica con un certero análisis de contenido de la obra. Esto me permite asegurar que Adolphe Marí fue el iniciador de la crítica teatral en Costa Rica, definitivamente. Esto es un nuevo reconocimiento para Adolphe Marí que merece tantos. Uno, esto es su apoyo por el teatro y su desarrollo en nuestro país. Como mencionaba antes, la Sociedad Dramática de Aficionados se forma y se consolida con el Teatro Mora, que antes del estreno del teatro, esta compañía ensayó 8 meses. Y la apertura del teatro, además de fortalecer este movimiento de teatro aficionado que había en Costa Rica, sirvió sobre todo, y era lo que buscaba el presidente Mora, como agente socializador. Su aparición fue provisional y absolutamente necesaria, pues los teatros, podemos considerar, habían desaparecido a los anteriores y los otros estaban en ruinas. Mi confusión es porque estaba buscando una cita de Marí. Como señala Marí, el Teatro Mora permitió la reunión de ese público que, según su condición, su edad, sus costumbres y sus tendencias, vienen a buscar un placer, una emoción, un descanso, una ocasión, una mirada o la educación. En diciembre de 1850 llega al país la Compañía Dramática de Mateo Fournier por invitación oficial del gobierno de Costa Rica. Y así inició una temporada en el Teatro Mora con 10 actores y un variopinto repertorio de 12 obras. Obras de Dumas, Bretón de los Herreros, Shakespeare, Víctor Hugo. Otelo de Shakespeare fue un éxito total, tanto que el presidente hizo públicas sus felicitaciones a la compañía. También pasaron espectáculos de acróbatas por el Teatro Mora, brindando un ilimitado entretenimiento a un pueblo ávido de esparcimiento que procura asistir a un buen espectáculo que lo aleje de los cotidianos sinsabores de la vida, señala Marí en la Gaceta. El éxito del Teatro Mora fue total. El público compraba en abonos para la temporada para las 12 presentaciones. Cada fin de semana se presentaba una obra diferente y a precios reducidos si usted compraba el abono. Las obras se daban al teatro lleno. La compañía de Mateo Fournier realiza una temporada de 5 meses, seguida, como señalaba, de cerca por Adolphe Marí, que acompaña todas las presentaciones con eruditos y educativos artículos sobre las obras presentadas. En uno de ellos, Marí, y esto es importante, en uno de estos artículos, Marí deja entrever hacia dónde se encaminan los intereses gubernamentales en relación a la compañía de don Mateo Fournier. Señala que si se tiene un teatro, ¿por qué no contar con una compañía estable que se presente todo el año, 2 veces a la semana? Y añade, comillas, pocos esfuerzos necesitamos para conseguir tan digna empresa.
las moderadas proposiciones del señor Fournier y en nuestra profunda convicción de que no hay un solo costarricense que no anhele el adelanto de nuestra aventurosa patria, nos hace concebir lisonjeras esperanzas. Podemos especular, bueno, me atrevo a especular con mucha razón, que fue este comentario de Marie lo que realmente catapultó la furibunda reacción pocos días después del obispo Llorente y Lafuente. Como bien señala Álvaro Quesada Soto, el teatro, que en la época se concebía como un importante instrumento ideológico y propagandístico, civilizador y moralizante, fue junto con la educación uno de los principales espacios alrededor de los cuales se desarrollaron acerbas luchas culturales, políticas y, yo añado, religiosas. Así se da la lucha político-religiosa entre el obispo Llorente y Lafuente y el gobierno, teniendo este último como vocero y defensor a Adolphe Marie. Fue una lucha cruenta que trae graves consecuencias para el teatro en Costa Rica. El obispo Llorente era un cincuentón, disciplinado, duro, huraño, rencoroso, irascible. No soy yo, es Monseñor Sanabria quien lo califica así en su biografía. Además, Monseñor Sanabria cita a Castro Madrid señalando que Llorente tenía arrebatos pasajeros y violentos acaloramientos momentáneos de su sangre caliente. Monseñor se la traía, el obispo. El obispo también fue acusado en esa época de nepotismo por la relación con sus sobrinos José Joaquín Iglesias, Saturnino Tinoco y Julián Bolio, hijos de sus hermanas, enemigos políticos declarados del presidente Mora por varias razones, la mayoría de ellas económicas, pleitos que hubieran tenido por la fábrica de licores, pleitos de más adelante por el Banco Nacional, pleitos que estaban, vamos a ver más adelante, en los tribunales. Ante el éxito de la compañía Fournier, me atrevo a pensar que también debe haber pesado que se incluyeran obras de Alejandro Dumas, actor condenado por la Iglesia en esa época. El obispo conmina a los fieles a no asistir al Teatro Mora, porque constituye un peligro para la moral pública y era un aliciente estimulador de la conquista de ideas antirreligiosas y disociadoras. Como respuesta, Adolphe Marie por el gobierno, quien entre otros cargos también tenía el de censor oficial de espectáculos públicos, defendió al Teatro Mora en la Gaceta en 1856, en mayo. Frente a la diatriba del obispo, en un exquisito artículo, defiende la importancia del teatro, de sus autores, de sus personajes para el desarrollo cultural del país. También exalta las políticas culturales del gobierno de Mora y señala que el teatro educa, modera, crea opinión y análisis crítico. Llega a decir que tanto el teatro como la religión son instrumentos del desarrollo moral, solo que manejan caminos diferentes. Pero ambos tienen el mismo objetivo. Sin embargo, esta batalla la gana el obispo. María escribe de nuevo con una ironía llena de dolor un artículo con el nombre de ¿qué nos queda? El rey de la cuerda y el payaso, porque eso es lo que contratan para el Teatro Mora. Así la cosa, la oposición de Llorente y Lafuente exigió que se prohibiera la presentación de la compañía de Mateo Fournier, alejó a los fieles creyentes, obligó la salida de la familia Fournier del país, pero no todo fue pérdida para nosotros. Uno de sus actores se queda en Costa Rica, don Emilio Segura, era actor y periodista y empieza a trabajar con Adolphe Marie en Eco del Irazú y más adelante colabora con el presidente Mora y sirve como corresponsal de guerra en la campaña nacional. 2 años después de todo este pleito, en 1854, regresa a la compañía de Mateo Fournier y presenta una nueva temporada. Pero de nuevo se da la crítica feroz del obispo Llorente y Lafuente.
en uno de sus sermones dice que los cómicos son indignos de entrar al templo del Señor porque están condenados por la iglesia. Y esto lo dice delante de las mujeres de la familia Fournier que estaban en misa. Esto provoca la ira de los periodistas liberales don Lorenzo Montúfar y Emilio Segura, director en ese momento del Eco del Irazú. Ellos respondieron al obispo con igual virulencia. Emilio Segura se refirió al obispo como un hombre sediento de dinero y señaló con dureza que el clero está impregnado de ignorantes, está corrompido y es corruptor. A esos extremos llegó ese debate. Si nos apartamos del teatro, hay que tener y en análisis sobre el obispo y decir que con esa misma pasión con que atacó al teatro Mora, acompañó al presidente Mora en la campaña del 56 en la Cruzada Santa contra los filibusteros. Sin el apoyo de Llorente Lafuente, posiblemente no hubiéramos tenido el mismo éxito en esa campaña. Es interesante, ya vamos concluyendo, decir que la compañía Fournier se quedó en Costa Rica a vivir al final, los hijos de don Mateo Fournier. Y ellos nos dieron además a gente muy importante, don Rodrigo Fournier, presidente, periodista, Rafael Ángel Calderón Fournier, presidente del país, Gastón Fournier, músico de talla mundial, y un analista y politólogo tan reconocido como don Constantino Urcullo Fournier. Al declarar la guerra contra los filibusteros ya no se pudo seguir adelante con el teatro. Se temieron varias cosas. Primero, que llegaran enfermedades que fueran a afectar a nuestras, así lo señaló el gobierno, a nuestro ejército. Bueno, llegó el cólera, no por la gente, no por los artistas que iban a venir al teatro, sino vino desde el grupo de Walker. Y se impidió por razones económicas también. Sin embargo, hay un hecho importante y es interesante y hay que señalarlo, y es bonito. El gobierno permitió que 18 filibusteros prisioneros hicieran unas presentaciones en el Teatro Mora, recaudaran dinero y pudieran regresar a su país. Es decir, este es un gesto hermoso. La guerra dificulta la economía, hay pérdida de capitales, pierde capital el mismo presidente Mora, las aguas se agitan, los enemigos de Mora alzan la voz, y en medio de ese mundo que empieza a revolverse después de la guerra, el Teatro Mora se reduce. Todo va a cambiar en Costa Rica, lo que vamos a ver es a la música participando de los actos importantes de celebración, pero ya el teatro nunca vuelve a ser lo mismo. Sin embargo, se presenta la compañía de Duque, que monta una obra sobre la guerra del 56 y tiene un enorme éxito. Y también Duque se queda a vivir en San José, en Costa Rica, y es el abuelo o el bisabuelo de Roxana Campos Luque, ¿verdad? Por las razones ya expuestas, la crisis económica posterior hace que se empiece, y los grandes pleitos legales que hay con las familias de la oligarquía y el presidente Mora, podemos ver, como dice Carmen María Fallas, y la voy a citar literalmente, el Mora, convertido en héroe nacional, políticamente paga un precio muy alto por su triunfo. La campaña nacional marca la ruptura del consenso prevaleciente hasta entonces dentro de la élite y en torno a su gobierno. Hay que recordar que la mitad de la oligarquía costarricense no quería que fuéramos a la guerra contra los filibusteros. Y pasa lo impensable. En 1859 se da el golpe de Estado, cae el gobierno de don Juan Rafael Mora, nuevos dirigentes asumen el destino del país. Se presenta en 1860 La Dama de las Camelias y con esta obra se termina con el Teatro Mora, que pasa a llamarse Teatro Municipal. La infamia cubre al país con el fusilamiento de Mora y Cañas y el teatro
mora deja de existir. Muchas gracias. Espero que el ser una voz única haya permitido que no haya un aburrimiento durante esta hora. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.